todos, Dios los bendiga. Hoy día vamos a continuar con los estudios de liberación y guerra espiritual. Hoy día vamos a ver el tema del estudio del apóstol Norman Parich, que él lo tituló Satanás hirió, que es un ejemplo de una enfermedad de origen espiritual, el caso de Job, ¿cierto? Es importante ver esto porque es una prueba bíblica de que puede haber una enfermedad o puede haber ataque, ¿cierto? Por parte del diablo hacia el pueblo de Dios. Aunque ya vimos esto, ¿cierto? Un poco en los estudios que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? De que es posible, ¿cierto? Y es más, el diablo se ensaña en atacar justamente al pueblo de Dios para que no obre justamente en contra de las tinieblas. Entonces, este es un ejemplo bíblico y lo vamos a analizar un poco, ¿ya? Pero antes de comenzar, vamos a orar para que Dios nos pueda guiar, para que el Señor me pueda dar claridad, me pueda dar unción y esto sea de bendición para ustedes y de luz a las tinieblas. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Tú, Señor Jesucristo, viniste a deshacer las obras del diablo. Tú venciste a Satanás, lo despojaste, lo avergonzaste públicamente en la cruz. Tú estás sobre todo trono, principado, dominio, Señor Jesucristo. Tú eres el único que tiene el nombre sobre todo nombre, y ante ti, solo ante ti, Señor Jesucristo, toda rodilla debe doblarse. Y tú estás aquí, Señor, en medio nuestro, y estás con mis hermanos. Así que en el nombre de Jesús, toda potestad diabólica que quiere oponerse a que llegue la luz del Señor Jesucristo, o que quiere oponerse a este mensaje en el nombre de Jesús, pero principalmente a tu palabra, toda potestad, toda actividad demoníaca, la obligamos a arrodillarse, a postrarse ante Jesucristo de Nazaret, que está aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, ponemos la sangre de Jesucristo de Nazaret como testimonio de que hemos sido redimidos, de que hemos sido salvos, de que el Señor Jesucristo venció a Satanás en nosotros, al perdonarnos, a redimirnos, a trasladarnos de la potestad de las tinieblas a su luz admirable. Y tú lo sabes, todos los demonios lo saben, tienen que retroceder. Ustedes saben de que fuimos arrebatados de sus garras por el sacrificio del Señor Jesucristo. Cancelo todo hechizo, brujería, en contra nuestra, en el nombre de Jesús de Nazaret. La repelo en el nombre del Señor Jesucristo. La dejo sin efecto en el nombre de Jesús. Porque la palabra dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. También dice que el Señor Jesucristo nos ha dado autoridad de hollar a toda fuerza del enemigo y que nada nos dañará. Así que en el nombre de Jesús cancelo toda hechicería, toda persona infiltrada para maldecir. En el nombre de Jesús de Nazaret cancelo sus maldiciones. En el nombre de Jesús. Y yo te pido, Padre, que puedas darme claridad, que me llenes de tu unción, Señor, para que tu palabra no solamente sea palabrería, Señor, sino que vaya con poder para libertar, Señor. Porque en tu palabra dice que enviaste tu palabra y los libraste y los sanaste de la ruina. Que tu palabra entregue libertad, que entregue sanidad, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dame una palabra con claridad, Señor, con fluidez. Yo te lo ruego, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados y amadas. Bueno, un abrazo a todos. Vamos a empezar. Van a perdonar, pero me estoy tomando un tecito. Un saludo para todos y todas. Bueno, vamos a empezar con el caso de Job. Yo creo que en la gran mayoría de los cristianos, ¿cierto?, saben, más o menos, ¿cierto?, cuál es la historia de Job. Pero vamos a leer. En Job 2, versículo 7 dice, y salió Satanás de delante de Jehová e hirió a Job de una maligna sarna desde la planta del pie hasta la mollera de su cabeza, o hasta la coronilla, ¿cierto? Entonces vemos de que esta enfermedad o esta herida a Job fue hecha directamente por Satanás. Dice, Satanás hirió a Job. Fue él el que lo hirió. Vamos a analizar un poco.
Vamos a describir un poco esta enfermedad para poder entender en qué condición estaba Job y cuál fue la magnitud del ataque de Satanás en contra de Job, que era un siervo de Dios. Miren, ¿por qué era un siervo de Dios? El mismo Dios da testimonio. En Job 2, en el versículo 3 dice, ¿no has considerado mi siervo Job? Entonces, era un siervo de Dios. Por ende, no estamos exentos de que el enemigo nos quiera atacar, ¿cierto? Y esté constantemente intentando herirnos. Vamos a analizar cuáles fueron las puertas abiertas, ¿cierto? Y cuál era el propósito divino detrás de todo esto. Porque el diablo no puede hacer nada si no es con la permisión de Dios. Éxodo 9, del 9 al 11. ¿Lo leo? Sí, por favor. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón. Y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto a los hombres como a las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Ya. Entonces, es importante ver de que esa palabra, chekhin, en el hebreo, que es, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo se llama? Usada en Job para describir esta sarna, en Job 2:7, donde dice que Satanás hirió de una maligna sarna. Esa palabra chekhin es la misma palabra que se ocupa aquí en Éxodo, que fue una de las plagas, ¿cierto?, que Dios hizo caer sobre el pueblo de Egipto. Entonces, ese sarpullido, en el caso de Egipto, causaba tumores apostemados. O sea, esa misma sarna de Job causaba tumores apostemados. ¿Qué son esos tumores? Viene de otra palabra en el hebreo, ¿cierto?, que son úlceras. Es una erupción, una pústula, o sea, un tumor que está lleno de pus, para que puedan ver cuál es la magnitud. O sea, esa sarna en Job, ¿cierto?, causaba ¿qué cosa? Tumores o ¿cómo se llama? Abultamientos, ¿cierto?, en su piel, llenos de pus. Vamos a ver también en Levíticos 13, del 17 al 18, también habla de esta apóstema y usa esa palabra chekhin. Vamos a leer. Levíticos 13, del 17 al 18. Y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiese vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Entonces, esa misma palabra también es usada para describir la llaga que traía, ¿cierto?, ¿cómo se llama la enfermedad que se está describiendo ahí? La lepra. ¿Ya? En Segunda de Reyes 27, que no lo vamos a leer, ¿cierto?, también se traduce esa palabra como llaga. Pero sí vamos a leer Deuteronomio 27 y 35 para ver más características de esta llaga o este tipo de sarna, que es la misma palabra en el hebreo. Deuteronomio 28, versículo 27 y versículo 35. Deuteronomio 28, 27. Sí. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. 35. Sí. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Entonces, vemos que esta sarna maligna en Job traía muchas cosas. Traía tumores, que son, ¿cómo se llama?, abultamientos. Traía sarna, ¿cierto?, que es una ¿cómo se llama?, picazón muy grave. Traía una, ¿cómo se llama?, afectación en las rodillas, en las piernas, en la planta del pie, o sea, en todas partes. Y no tenía cura humana.
o sea que no tenía ninguna forma de aliviarse. O sea, era una enfermedad muy terrible. Incluso hay algunas personas que, llegan a pensar de que era una especie de cáncer a la piel. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias? No vamos a leer estos textos, sino solamente los vamos a mencionar. Ustedes pueden revisar los textos bíblicos con más tiempo, pero, por ejemplo, en Job, en el capítulo 2, 13, 6, 7, 10, ¿cierto? Dice de que esta enfermedad causaba dolor. Y Job describe este dolor como un gran dolor insoportable. ¿Qué más? Dice de que en Job 7:5, en el 30, en el versículo 18 y en el versículo 30 dice de que la carne estaba vestida de gusanos y de costra, estaba ennegrecida y que la piel se le desprendía. O sea, había necrosis, habían gusanos, habían costras, ¿amén? Hasta que la piel incluso hasta se le caía. Y eso habla de una gran necrosis. ¿Cómo se llama? Necrosis cuando no llega oxígeno por falta de circulación, ¿cierto? A ciertas células y estas células se mueren. Y ya no hay forma de que se vuelvan a recuperar. Ardor de huesos. Un dolor quemante en los huesos. Job 30, versículo 30. ¿Qué más dice? De que por causa de esta herida de Satanás había quedado arrugado o en flacura o en una desnutrición, ¿cierto? Muy grave. En Job 16:8 dice pérdida de peso involuntaria. Y es importante porque cuando una de las ¿cómo se llama? Banderas rojas que uno como funcionario de salud puede ver en una persona que vienen con alguna enfermedad, con lo que sea, ¿cierto? Hay algunas banderas rojas donde uno tiene que derivar al paciente porque puede haber sospecha de cáncer. Y una de esas es la pérdida de peso repentina e involuntaria. El otro es un dolor que no lo deja dormir y que lo despierta en las noches, dentro de otras cosas. Entonces, también tiene mucha sintomatología de un cáncer. Sigamos. Dice en Job 16:13 y en el 19:27, habla de que partió mis riñones, mi hiel derramó. Y esa palabra que en la versión 1909, ¿cierto?, dice riñones, quizás en otras versiones no, pero realmente es riñón en el hebreo. Partió mis riñones, mi hiel derramó. O sea, habían enfermedades renales graves. Aliento corrompido, ¿cierto? O aliento anudado, o probablemente dificultad respiratoria, según la palabra hebrea, cuando dice aliento corrompido, que uno puede entender en Job, En Job 17:1, ¿cierto? Que quizás es, el mal aliento, pero esas palabras en el hebreo vienen de probablemente una dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque por causa de una desnutrición muy grave, cuando uno tiene una desnutrición, el cuerpo tiene que obtener de alguna parte, ¿cierto? Tiene que obtener glucosa, porque de ahí se obtiene el ATP para poder vivir, para que las células puedan vivir. Entonces, cuando yo no como, el cuerpo empieza a degradar las células musculares. Y cuando es mucho, incluso las células musculares que participan en el proceso de la respiración o la ventilación. ¿Ya? Y eso provoca dificultades respiratorias. Bueno. Mal aliento. Y mal aliento también. Cetónico. Aliento cetónico. Sí, aliento cetónico. Sus ojos se oscurecieron, Job 17:7. Puede ser pérdida de vista, que puede ser por la misma causa de la desnutrición grave que él tenía. Más síntomas. Dice en Job 19:20. Cuero y carne se pegaron a mis huesos. Ahí habla de la pérdida de masa muscular
y que eso habla de desnutrición a niveles críticos, como yo ya les decía, que puede ser causante del mal aliento y de las dificultades respiratorias, entre otras cosas más graves. ¿Qué más dice? Taladra mis huesos y mis pulsos no reposan. Eso está en Job 30, versículo 17. Dolor extremo de hueso, pérdida de tejido óseo, dolores intensos que no cesan. ¿Qué más dice? En Job 30, versículo 27 dice, mis entrañas hierven. Y eso viene de la palabra hervir o calentura, ¿ya? Por lo tanto, podría ser fiebre, ¿cierto? O podría ser un tipo de dolor quemante. Porque en las sensaciones del dolor, hay dolores que uno siente un dolor que es como quemante. Y es más común de lo que uno cree. Dice también, mis huesos arden de calor. Job 30, versículo 30. Entonces, vamos viendo cuáles eran los síntomas de esta enfermedad, con que dice en Job 2:7 que Satanás hirió a Job. Independientemente que el mismo Dios había dicho que era siervo de Dios, temeroso de Dios, etcétera, etcétera. Aún así fue herido por Satanás. Vamos a ver. Origen de la enfermedad, como ya vimos en Job 2:7, Satanás. Él era el que había herido. Hermanos amados, no todas las enfermedades son demoníacas. Puede ser una enfermedad natural, una enfermedad por causa de un pecado, o derechamente es un demonio la que lo está causando. ¿Ya? Por lo tanto, en el caso de Job, es una enfermedad de origen demoníaco o espiritual. ¿Por qué? Porque hay que recordar de que el cristiano, aún siendo cristiano, está susceptible a enfermarse. Y no necesariamente es causa de pecado, aunque en todo hay que discernir. Porque siempre nosotros tenemos que encontrar el equilibrio que nos trae la misma escritura. Por ejemplo, hay textos bíblicos donde dice, si hay alguien enfermo entre nosotros, ¿cierto? Llame a los ancianos para que oren por él, lo unjan con aceite, y si tuviere pecados, les serán perdonados. O sea, ahí dice de que la enfermedad es probable que sea causa de pecado, pero también abre la puerta para pensar de que no siempre es así, porque dice, y si tuviere, o sea que está la posibilidad que no los tuviera, ¿ya? Pero sí, para ambos casos, hay sanidad divina, ¿ya? Ahora, hay cosas que obviamente nuestro cuerpo se va a ir desgastando. Pablo dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. ¿Ya? Por lo tanto, si yo no me cuido, me voy a enfermar. Y no va a ser un demonio. Sino que si yo no me cuido, me voy a enfermar. ¿Ya? Y también puede ser un ataque demoníaco como el que vimos acá en Job. También puede ser un ataque, demoníaco enviado por hechiceros, por brujos, etcétera, etcétera, que incluso han hasta, hay muchas cosas. Por eso que nosotros constantemente tenemos que estar a cuenta con Dios y discerniendo. ¿Ya? Bueno, sigamos. Causa divina de la enfermedad. Vamos a ver que fue la permisión de Dios, aunque vamos a hablar más profundamente de esto al final del estudio. La permisión de Dios, como vimos al principio en Job 2, en el versículo 3 al 6. ¿Usted lo tiene? ¿Sí? Ah, ya. No, ¿puede leerlo? Ya. Pero yo voy a ir interrumpiendo, pero sí. Ya. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él, para que lo arruinaras sin causa? Sí, no. Y respondiendo Satán, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca a su hueso y a su carne, y verás si no te blasfema en el rostro. Ya, entonces hermanos, aquí hay un punto importante. Por ejemplo, en Job, en el mismo Job, en el capítulo 1, en el versículo 8 dice, en el versículo 7, explica de que llegó Satanás delante de los hijos de Dios y se presentó ante Jehová. Y fue Jehová el que le habló de Job y no Satanás el que le habló de Job.
En el versículo 8 dice, Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fue Dios el que le habló de Job a Satanás. Por lo tanto, aquí vemos grandemente no a un Dios cruel por ninguna forma, sino que Dios fue, ¿cierto?, el que permitió esto con un propósito detrás, que vamos a hablar de eso al final del estudio. ¿Ya? Sigamos. Causa humana de la enfermedad. Perdón. Causa humana de la enfermedad. Y esto es sumamente importante porque la causa de la enfermedad era el pecado, en el caso de Job. Job 7, 20 al 21. Es importante, hermano, porque aunque era un ataque de Satanás permitido por Dios, había una causa, que era el pecado. Y vamos a verlo como en la misma escritura dice esto, y vamos a ir explicando las aparentes contradicciones que puede haber. Job 7, 20 al 21. Pequé. ¿Qué te haré, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me has puesto contrario a ti y que a mí mismo no sea pesado? Ya, entonces, ¿qué es lo primero que Job dice? Pequé. ¿Qué te haré, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me has puesto contrario a ti y que a mí mismo sea pesado? Lea el otro versículo, por favor. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no seré. Entonces habla de perdón, habla de rebelión, de iniquidad y de pecado. Pecado, rebelión e iniquidad. Y lo dice el mismo Job. Ahora es importante, yo quería poder hacer hincapié, ¿cierto?, en este texto bíblico, para poder hablar un poquito de cuál es la diferencia entre, por ejemplo, reconocer que soy pecador, pero sin tener arrepentimiento. Que puede ser, hay mucha gente que tú hablas con él, por ejemplo, cuando, yo he visto videos, por ejemplo, de unos personajes cristianos que van a evangelizar en las calles y muestran sus videos. Entonces, hay muchos casos donde ellos dicen, ellos tratan de convencer a la persona de que son pecadores. Entonces les hablan de los 10 mandamientos, ¿cierto? Que si tú has hecho esto, todo, entonces eres pecador. Y hay muchas veces que la persona que están intentando evangelizar, le dice, sí, yo soy pecador. Entonces aquí tú te vas a ir al infierno por esto. Sí, pero no le interesa. O sea, reconocen, entre comillas, que en realidad eso que ellos hacen es malo, pero no es un arrepentimiento. Es un reconocimiento porque saben que está malo y dicen, sí, está malo, soy pecador, pero sigo viendo como se me da la gana. Entonces, es muy importante porque dice, pequé, ¿qué te haré, oh guarda de los hombres? Por lo tanto, no es una confesión de arrepentimiento. Es un reconocimiento de su condición, pero no para arrepentirse, sino para confrontar a Dios. Sí, Señor, soy pecador, pero ¿en qué esto te va, en qué esto te daña a ti? Eso es una confrontación, ¿no?, que es parte de lo que Job hizo. O cuando muchas personas dicen, Señor, si he pecado en esto, perdóname. Eso para mí no es una confesión. Si he pecado, entonces mejor no digas nada. Pues si no estás convencido de que has pecado, mejor no le diga a Dios, si he pecado, Señor, te ruego que me perdone. Es como un por si acaso. O cuando va alguna persona y dice, hermano, te quiero pedir perdón si es que te he ofendido. Entonces, bueno, si es que no estás convencido que lo ha hecho, mejor no me digas nada. Pero eso ya es un poco más personal. Pero sigamos. Entonces, sí o sí, el mismo Job está confesando y dando luces de que había pecado en él, o iniquidad o rebelión, como vemos en este caso. Veamos Job 10:14.
Si pequé, tú me has observado, y no me limpias de mi iniquidad. Entonces, aquí está hablando de que si pequé, tú me has observado. O sea, ¿por qué me estás castigando si tú, entre comillas, no hiciste nada para evitar que yo pecara? O no hiciste nada para, ¿cómo se llama?, corregirme en el tiempo. Entonces, todo eso está hablando de soberbia. Veamos Job 14:16. Pues ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Vuelve a confesar que hay pecado, pero nombra a Dios como un perseguidor. O sea, no hay reconocimiento todavía de que en realidad él era pecador en el sentido, ¿cierto?, que necesitaba arrepentirse y el perdón de Dios. Sino que toma a él como que Dios es superior a él es inferior, y por su causa de inferioridad, él está susceptible al pecado, por lo tanto Dios es cruel con él. Sigamos. 34, 36 al 37. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas por los hombres inicuos, porque a su pecado añadió impiedad, bate las manos entre nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Aquí está hablando Eliú. Entonces él dice, deseo yo que Job sea probado ampliamente. ¿Por qué? Porque a su pecado, o sea que en realidad Job sí tenía pecado, pero añadió a su pecado iniquidad. Es importante porque hay algunos predicadores que dicen de que Job en realidad no tenía pecado para ser herido por Satanás, y que cuando fue herido dentro de su enfermedad pecó, pero no antes. Pero aquí vemos de que Eliú está declarando otra cosa. Dice de que Job, por causa de las cosas que empezó a decir en su enfermedad, añadió al pecado que tenía iniquidad. Amén. Bueno, espero que eso esté claro. Vamos a ver, primer pecado. Temor. Vamos a ver Job 3:25, que yo creo que es un texto bien conocido, que dice que el temor que me espantaba me ha sobrevenido. Pero lo puedes leer igual, por favor. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que temía. Está hablando del temor. Nosotros como cristianos no debemos vivir con temor, porque el temor abre puertas a Satanás. Y es sumamente importante porque el temor es ¿cierto? Porque hay muchas, pero es una puerta abierta para que nosotros estemos bajo el control demoníaco. Miren, busquemos en Romanos. Perdónenme. Sumamente importante. Romanos 8, si mal no recuerdo. Sí, versículo 15, dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Por lo tanto, el temor abre puerta, ¿qué cosa? A un espíritu de servidumbre. O sea, un espíritu demoníaco que me hace estar sirviendo o siendo esclavo, porque esa palabra servidumbre habla de esclavitud. Siendo esclavo de un demonio. Sigamos. Hebreos, que yo creo que todos estos textos ya son bien conocidos por ustedes, pero Hebreos 2, versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Señor Jesucristo participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar así a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre o a esclavitud durante toda la vida. Por lo tanto, el temor a la muerte va a abrir puerta a Satanás, que nos va a mantener esclavizados. Pero el Señor Jesucristo, como dice aquí, vino a destruir el que tenía el imperio de la muerte. ¿Y cómo gobernaba este imperio de la muerte? Por medio del temor que esclaviza. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, amados hermanos, o en el tema de todo lo que se está diciendo de la pobreza que viene, de la escasez que viene, que en parte es cierto, ¿cierto? Porque si ha pasado algo tan impactante como todo esto, obviamente esto trae repercusiones.
Pero es el temor el que va a abrir puerta para que el cristiano sea esclavo del enemigo y haga cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios, que lo van a perjudicar. Nosotros tenemos que confiar. Hay muchos textos bíblicos donde Dios nos insta a confiar independientemente de las circunstancias que nos llevan humanamente a no confiar. Entre comillas. ¿Por qué? Porque son situaciones donde tenemos que aplicar la fe y eso requiere esfuerzo, amados hermanos. En la palabra de Dios dice ¿cómo he de temer lo que me habrá de hacer el hombre? Si el Señor es nuestra fortaleza, ¿cómo temeré o no temeré lo que me puede hacer el hombre? En el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Cómo he de atemorizarme? Entonces, Jehová tiene que ser tu luz y tu salvación. Jehová tiene que ser la fortaleza de tu vida. Dice que aunque mis enemigos me rodearon para comer mis carnes, y ahí está hablando de demonios, que quieren entrar a comer ¿qué? Tu carne, porque en tu carne es donde se mueve el temor, donde se mueve el miedo, ¿cierto? Aunque mis enemigos me rodearon para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque en mi temor confié en Dios. En la palabra de Dios también, ¿cómo se llama? David dice, en el día que temo, en ti confío. ¿Qué hizo el rey de Judá cuando vino contra él el ejército de los amonitas, de los moabitas y los del monte de Edom? ¿Qué hizo? Aunque dice de que él temió, se postró, invocó ayuno y reconoció su debilidad ante Dios. Dice, mirad esta multitud tan grande que ha venido, que como langosta aquí, Señor, pero a ti nos volvemos, en ti confiamos porque tú eres nuestra fortaleza. Y Dios le respondió favorablemente. Entonces, no es pecado, entre comillas, la sensación de temor que me pueda venir por las circunstancias adversas que yo pueda estar viviendo. El tema está si eso me empieza a dominar, si yo no me deshago de eso. Porque es normal, ¿cierto? Y es parte de nuestra naturaleza humana, ¿cierto? Sentir cierta incertidumbre o temor a cosas que nos pasan repentinamente, y más si son tan globales como todas estas cosas. Pero en ese temor yo tengo que buscar la fortaleza en Jehová. Entonces, no es pecado sentirlo, sino cuando yo, ¿qué hago? Le empiezo a hacer caso. O sea, ese temor empieza a influenciar en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de tomar decisiones. Y a eso abre puertas una contaminación demoníaca. Y eso me hace esclavo del temor y esclavo del espíritu de servidumbre, de Satanás, de etcétera, etcétera. Eso me hace esclavo del enemigo. Y eso habla de una contaminación abiertamente demoníaca, ¿cierto? O se abre puertas para que el diablo pueda justamente traerme lo que yo empecé a creer que me iba a pasar. Ay, que me voy a morir por el coronavirus. Entonces, si yo siento un temor por eso, si yo siento temor, uy, el coronavirus que está pasando, uy, si salgo me puedo morir, todo lo demás, ay, estoy sintiendo temor, Señor, mira, Señor, tengo temor de esto, yo te pido, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, en el día que yo temo, yo en ti confío, Señor, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí, etcétera, etcétera. Entonces yo empiezo a luchar contra ese temor. Y esa es la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, no es pecado en sí sentir temor por una situación X, sino que eso me empiece a dominar. Ese es el pecado. Porque así yo, en vez de hacerle caso a Dios, le estoy haciendo caso a una influencia carnal, ¿cierto? O a las circunstancias externas, o incluso a una influencia demoníaca. Porque, hermanos, todo esto que está pasando del coronavirus, ¿cierto? Viene con una influencia demoníaca. Todo esto que está pasando está... ¿Y cuál es la forma de gobernar y controlar al mundo? A través del miedo. De esa manera, Satanás, como vimos en los textos bíblicos, esclaviza.
puede establecer su imperio en el corazón de los hombres y hacer que hagan lo que Él quiere, a través del miedo, sembrando el terror, que fue lo que hizo con esta pandemia. Que claro, es un virus, ¿cierto?, que es complejo, pero hay que reconocer que también hay una campaña del terror con todo esto. Humana, pero principalmente demoníaca, por los medios de comunicación, pero atrás hay potencias demoníacas que están causando temor, hay opresión de temor y miedo en los aires, por decirlo de alguna forma. Entonces, nosotros como cristianos, ahora es cuando tenemos que aplicar la fe, o la incertidumbre y el temor a lo que va a pasar. Entonces, nada podemos hacerlo influenciados por el temor. Aunque nos cause temor, pero el temor no nos debe gobernar. Nosotros en el día que tememos debemos confiar, aplicar la fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, entre otras cosas, el temor de Job o el pecado de Job fue este. ¿Por qué? Porque dice el temor que me espantaba. Ahí está hablando antes que le vinieran todas estas cosas. Él ya tenía un temor que empezó a anidar en su mente. Y es importante porque esto también se puede evidenciar, por ejemplo, en los pasajes bíblicos donde dice que Job hacía holocaustos por sus hijos. Porque ellos se juntaban a hacer fiestas, ¿cierto? Y entonces él hacía holocaustos por si sus hijos habían pecado. Entonces, eso fue influenciado por el temor, porque él hacía los holocaustos no necesariamente por agradar a Dios, aunque sí era temeroso de Dios porque sabía, ¿cierto?, que el pecado de sus hijos podría abrir una puerta abierta en contra de sus hijos. Entonces, es como por el respeto a Dios, pero no de una manera correcta, porque él lo hacía influenciado para que sus hijos no recibieran las consecuencias del pecado, hacía holocaustos, tratando de aplacar la ira de Dios, creyendo que por causa de las obras yo puedo conseguir el favor de Dios. Y no es así. Entonces, eso fue influenciado por el temor. Por eso que él dice, el temor que me espantaba me ha sobrevenido, porque perdió a todos sus hijos en un día. Entonces, la forma correcta, ¿cierto?, tendría que haber hecho justicia con sus hijos. Pero muchas veces nosotros hacemos cosas, incluso con Dios, por temor a las consecuencias, que nos pueden venir incluso de parte de Dios, ¿cierto? Y eso habla de que no creemos realmente en el sacrificio que hizo Dios por nosotros. Dice, el que teme aún no ha sido perfeccionado en el amor. Y también dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿cuánto más ahora seremos salvos de la ira? Por su Hijo. Entonces cuando yo peco, cuando yo caigo, debo correr no por el temor, sino correr para poder estar a cuentas con mi Dios, con el que me salvó, con el que me rescató. Entonces muchas veces llegamos a hacer cosas temiendo las consecuencias más que realmente hay un arrepentimiento sincero. Y hacer las cosas por el temor a las consecuencias se llama remordimiento. Obviamente yo tengo que saber que el pecado trae consecuencias y trae maldición. Y puede haber una cierta contaminación demoníaca. Y eso en mí tiene que causar un temor, entre comillas, digo, un temor en el sentido de que yo sé que si hago esto hay consecuencias. Y eso es así. Yo puedo pecar libremente, total Dios me ama. No, no es así. El pecado trae consecuencias. ¿Ya? Pero no es ese temor el que me tiene que llevar, ¿cierto?, a querer estar a cuentas con Dios. Porque Dios es tan cruel que si peco me va a lanzar un rayo del cielo, entonces, no, mejor estoy a cuentas con Él. No, no es así. Yo estoy a cuentas con Él por causa del amor que yo he recibido de Él en el sacrificio de Jesucristo. Amén, hermanos. Bueno, pero no nos vamos a detener de esto porque este es un tema largo en realidad, podríamos estar hablando toda la noche de esto. Bueno, temor. ¿Qué más? Rebelión. En Job 7:21, que ya lo vimos, ¿cierto?, habla de que ¿por qué no perdonas mi rebelión?
¿Qué más? Amargura. Vamos a ver Job 7:11. Vamos a ver de que él confiesa que había amargura en su corazón y no solo una vez. ¿Leo nomás? Sí, por favor. Por tanto, yo no reprimiré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. Está hablando, me quejaré con la amargura de mi alma. Y en la Biblia, esto es nombrado como pecado. Bueno, yo creo que todos lo saben, pero lo voy a buscar igual, para que no haya ninguna duda de que la amargura en sí es pecado. Por ejemplo, dice en Job, perdón, en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo, desde el versículo 25, ¿cierto? Está hablando de las obras del hombre viejo o las obras de la carne, que es lo mismo. Y en el versículo 31 dice, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Entonces, es parte de las obras de la carne o de las obras del viejo hombre, que obviamente es pecado, porque dice que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ya? Vamos a ver Job 9:18. No me ha concedido que tome mi aliento, me ha hartado de amarguras. Y es importante ver esto porque la amargura hace de que tú culpes a Dios de lo que pasa. Una persona amargada, ¿cierto?, que parte eso con estar centrado en mí mismo, o sea que yo culpo a los demás de las cosas que a mí me pasan, finalmente si no trato eso, voy a terminar culpando a Dios. Por eso que en Hebreos 12 dice, ninguna raíz de amargura hay entre vosotros, no sea que alguno cayendo de la gracia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la amargura, ¿cierto?, es una raíz que va contaminando, que finalmente voy a terminar viendo a Dios como mi enemigo. Y soy yo el que me voy a apartar de Él por causa de la amargura. Job 10:1. Está mi alma aburrida de mi vida, daré yo suelta a mi queja sobre mí, hablaré con amargura de mi alma. Entonces, ¿qué trae esto? Trae queja, trae hastío de la vida, que podríamos decir que es, ¿cómo se llama?, depresión, ¿cierto? Y queja. Eso trae la amargura de alma. Vamos a ver Job 23:2. Hoy también hablaré con amargura, que es más grave mi llaga que mi gemido. Otra vez, confiesa que tiene amargura. Y el último, 27:2. Vive Dios, el cual ha apartado mi causa, y el Omnipotente, que amargó el alma mía. ¿A quién le terminó echando la culpa Job? A Dios. Dice, ¿cómo dice? Vive Dios, El cual ha apartado mi causa, o sea, el cual no me ha juzgado con juicio, el cual no me quiere oír mis razones que son justas. Entonces dice, el cual, ¿qué cosa? Me amargó. Vemos el ejemplo en Noemí, que cuando ella llega, ¿cierto?, después de que su marido y sus dos hijos murieron, llega otra vez al pueblo de Israel. Dicen, Noemí, dice, no me llaméis más Noemí, sino llamarme Mara, porque el Dios Todopoderoso me ha amargado. Entonces aquí está destacando una cualidad de Dios como todopoderoso o omnipotente. Dice, vive Dios el cual ha apartado mi causa, el omnipotente. No como una ¿cómo se llama?, alabanza, sino que está exaltando la omnipotencia de Dios, que Él es todopoderoso, para decir de que Él se aprovechó de que Él es todopoderoso para amargarme porque yo no tengo cómo defenderme en contra de Él. Que eso lo podemos encontrar en todo el discurso de Job, que es, sería muy largo verlo. Yo tengo un estudio de Job más detallado, ¿cierto? Pero en este caso vamos a enfocarnos en los pecados y quise ver todos los textos. ¿Por qué? Porque la amargura es algo que ataca mucho, especialmente por las circunstancias.
el Señor Jesucristo dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿cómo yo puedo vencer esas aflicciones que van a intentar o van a causarme temor, amargura, depresión, pena, heridas? ¿Cómo yo la voy a poder vencer? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo tengo que confiar en lo que hace Dios, en su cualidad, en la persona de Dios. Con eso voy a poder sobrellevar las aflicciones que nos toca vivir en este mundo. Este mundo es cruel, hermanos. Amén. Bueno. Lástima propia. Job 19:21. Y este también es un pecado muy usual en todo ser humano, en realidad. En todos nosotros. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Entonces, está hablando de que busca la compasión de los demás. Mira, hermano, yo he tratado con gente que está en amargura y tú les puedes hablar de cómo salir de la amargura, de el plan de Dios para salir de eso, de las buenas nuevas, pero lo único que buscan cuando hay un alto grado de contaminación, lo único que buscan es que alguien se compadezca de ellos, pero en realidad no quieren salir. Es un vicioso. Tú le hablas, mire, esto tiene que hacer, esto de aquí, yo te voy a ayudar con esto otro, juntos vamos a orar y va a ver qué va a salir, yo voy a hacer con esto para que no se sienta solo, para que no se sienta sola, etcétera, etcétera, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay una raíz de lástima propia, de que lo único que buscan es que alguien les diga, oh, pobrecito. Y eso es parte de nuestra carne, hermano, porque a todos nos gusta que nos soben el lomo. Bueno. Justicia propia. Job 27 del 5 al 6. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta morir no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en el tiempo de mi vida. Mi justicia tengo asida o, afirmada. No la soltaré. O sea, él seguía persistiendo en que él era justo y que lo que él estaba padeciendo era una injusticia de parte de Dios. Y eso es importante, hermanos, porque en los primeros textos en Job, cuando Dios habla, en Job 1:8, cuando habla con el diablo, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y en Job 2, versículo 3, que es el versículo que ya vimos, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección? O sea, aún retenía esa justicia propia que en parte fue lo que Dios quiso sacar. Bueno, pero de eso vamos a conversar al final, si es que queda tiempo. Job 32, del 1 al 2. Y cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo en sus ojos. Entonces Eliú, hijo de Barajel, Husita, de la familia de Ram, se enojó con furor contra Job. Se enojó con furor por cuanto justificaba su vida más que a Dios. Ahí está más que claro, hermano. ¿Ya? No hay nada más que agregar. Ustedes pueden ver el capítulo 33, el versículo 9. Entonces, ¿había causa? Había pecado en Job. Antes de su enfermedad, sí, porque dice, el temor que me espantaba me ha sobrevenido. ¿Ya? Y justicia propia, y todos estos pecados que vimos, rebelión, amargura, lástima propia, justicia propia y iniquidad, que lo vimos en Job 7, del 20 al 21. Ay, hermanos, perdón. Algo pasó con esta cosa. Lo arreglamos al tiro. Tenemos problemas técnicos. Estamos trabajando para eso. Ahí está.
Causa la enfermedad, pecado. Propósito de la enfermedad. Vamos a leer Job 5, 17 al 18. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por cuanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Ya. ¿Cuál era el propósito? Corrección, castigo. Dice, no menosprecies el castigo de Jehová, porque Él hiere y también sana. O sea, hay un propósito con esta permisión de Dios que hubo. Vamos a leer Job 33, 19 al 28. Espérate, lo voy a buscar aquí para sacar solamente algunos versículos. Job 33, 19 al 28. Lo voy a leer aquí para ir sacando. Dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave, su carne desfallece sin verse. Ahí está hablando de las enfermedades, que es un castigo de Dios. ¿Qué más dice? Si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido que anuncia al hombre su deber. ¿Qué más dice en el versículo 24? Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Entonces está hablando de que Dios usa muchas veces, incluso en este caso con Job, permitió esta herida de Satanás para corregirlo, para librarlo de un mal mayor, para librar su alma del sepulcro. ¿Qué más dice? Y que más, esto es señal de que ha hallado gracia delante de los ojos de Dios y redención, aunque en la práctica cuesta sentir esa redención, ¿verdad? Porque es lógico. ¿Qué más dice? Orará a Dios y le amará, y verá su faz con júbilo, y él restituirá al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y el que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma, que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Ahí está hablando del arrepentimiento. Entonces, ¿cuál era la solución? Como ya vimos aquí, ¿cierto? El arrepentimiento. Pero no cualquier arrepentimiento, como que yo diga, Señor, si he pecado, no, es que sí, Señor, tú sabes que soy pecador, perdóname. No, sino que en realidad tengo que analizar si quizás la situación en que estoy viviendo pudiera ser, ¿cierto? Quizás que Dios me está intentando corregir en alguna cosa, o Dios quiere usar una circunstancia externa, ¿cierto? Para poder moldear mi vida, fortalecer mi fe, cambiar mi actitud. Miren, hermano, nosotros fuimos testigos, bueno, y yo por lo menos en lo personal, y no tan solamente una vez, sino muchas, de incluso gente cristiana, incluso hasta siervos de Dios, que han estado errados. Dios les ha intentado hablar a su corazón, pero como están tan endurecidos, le han intentado hablar por medio de siervos de Dios, por medio de hermanos, y yo fui uno de los que Dios usó para hablarle a cierta persona, ¿cierto? Y no quiso, persistió, hasta que Dios, ¿quién vio? Una terrible enfermedad, pero fue terrible, que quedó en una desnutrición tan grave que estuvo al borde de la muerte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque perdió tanta masa muscular, que ya no tenía músculos para poder respirar. Entonces estuvo 7 meses internado y bueno, está enfermo hasta el día de hoy. Y esto pasó una vez hace años. Entonces, y aún así cuando despertó, no reconoció su error. Al día de hoy no sé si es que lo habrá reconocido Dios, o no, pero en realidad hay casos, ¿cierto?, donde Dios tiene que usar cada vez más, ¿cierto?, circunstancias más fuertes, porque nosotros no hemos querido, ¿cierto?, obedecer. Y yo también sé de casos de gente que
que ¿cómo se llama? Se le ha dicho está mal en esto, que son cosas muy simples, ¿cómo se llama? Al inicio, de decir chuta, sí, en realidad, y enderezar el camino. Y cada vez me envuelvo más en mi terquedad, me envuelvo más en mi terquedad, en mi porfía, en mi porfía, en mi porfía, y cada vez se va agrandando, es como una, ¿cómo se llama? Bola de nieve, ¿cierto? Y cada vez es más difícil volver, porque cuando yo estoy desviado, ¿cierto? Si yo tiro una línea recta hacia un punto y empiezo a desviarme 1 grado, ¿cierto? Al principio voy a estar casi igual que en la línea recta, pero a medida que siga avanzando en mi terquedad, ¿cierto? Esa línea que está disminuida 1 grado, cada vez me voy a ir separando más del blanco perfecto. Entonces cada vez va a ser más difícil enderezarme. Entonces es importante, hermanos, sumamente importante. ¿Cuáles son las condiciones divinas para la curación de esta enfermedad de Job? Que fue causada ¿por quién? Por Satanás. Porque dice que Satanás hirió a Job con una sarna maligna. Pero a la vez habla de que había una causa, había pecado, había rebelión, había iniquidad, había amargura, que fue la causa. Y además había una permisión de Dios. Había un propósito, como vimos ahora, que el propósito era corregirlo o disciplinarlo, que es un sinónimo. Arrepentimiento. Vamos a ver aquí. Job 40 del 4 al 5. Para los que tienen la versión 1909 está en el capítulo 39, versículo 37 al 38. ¿Ya? Porque la 1909 tiene, o sea, son los mismos versículos, pero están contabilizados de otra forma, ¿no? ¿Lo encontró, amorcito? Sí, pero no sé cuál versión es esta. Esa es la 1909, tiene que verlo en pero está bien. 39, 37, 38. He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé y no responderé. Aún 2 veces, mas no tornaré a hablar. Entonces aquí vemos otra actitud de Job cuando reconoce su pecado. Vemos otra actitud de humillación. Entonces, eso sí es arrepentimiento, porque el arrepentimiento lleva a humillarme delante de Dios. ¿Ya? Perdón. Y Job 42 del 5 al 6, que es un versículo muy conocido, que yo creo que todos lo saben. 42 del 5 al 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Y ahí está la conciencia de pecado, porque ya no tenía justicia propia. Dice, me aborrezco porque me di cuenta lo tonto que fui, lo vil que fui, lo desechador de tu gracia, lo soberbio que fui. ¿Quién soy yo para contender con el impotente? Entonces viene el compungir, la conciencia. Me aborrezco. Por tanto, me arrepiento. Primero tiene que venir la conciencia de pecado para poder arrepentirme. Amén. Entonces, ¿cuál era la curación de la enfermedad de Job? Arrepentimiento. ¿Y qué más? Perdón y oración. Porque Job se amargó con sus compañeros. Dijo, oh médicos nulos, si ustedes estuvieran en mi condición, yo los consolaría. Bueno, pero eso también fue por causa de su amargura, de su lástima propia, etcétera, etcétera. Vamos a ver Job 42:10. Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces, ¿cuándo vino la restauración de la salud de Job y de todas las cosas? Después que oró. Incluso cuando Jehová terminó de hablar con él y él dijo, me arrepiento, no vino inmediatamente la sanidad y la restauración, sino cuando él oró y bendijo a sus amigos. Porque, bueno, ustedes pueden ver los otros textos bíblicos del capítulo 42, ¿cierto? Cuando Jehová habla con los amigos de Job. Dice, vosotros no habéis hablado por mí como mi siervo Job, por lo tanto, id a él, y cuando él ore por ustedes, o sea, para que él ore por ustedes, para que yo no descargue mi ira sobre vosotros. Entonces Job, cuando oró por sus amigos, todavía no había sido sano.
Entonces, importante, hermano, muchas veces hay enfermedades que están en nosotros, que están ahí todavía, aunque nos hemos arrepentido porque hemos reconocido, pero muchas veces no perdonamos. Pues más, muchas veces no pedimos perdón. Porque yo sé de algunos casos que están enfermos hasta el día de hoy porque no han querido reconocer su error. O sea, quizás saben que se equivocaron, pero no tienen la humildad suficiente para pararse al frente de las personas que dañaron y decir, hermano, perdóname porque me equivoqué y te ofendí. Porque hay veces que te dicen, perdóname si es que te ofendí, o sea, que fue culpa de uno que se ofendió. Entonces, hermano, nosotros tenemos que restaurar. Tienen que recordar que en la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dice, si no perdonáis a los que os ofendieron, vuestro Padre tampoco perdonará, porque es un principio el perdón. Porque si yo no perdono, es evidencia que no he recibido el perdón de Dios. Y si yo no he recibido el perdón de Dios es porque no me he arrepentido de corazón. Una evidencia del arrepentimiento de corazón es que yo perdono. Y bueno, y hay muchos pasajes bíblicos para eso. Entonces, hermanos, voy a ver cuánto tiempo llevo. Mira, aleluya, 1 hora recién. Muy bien. Entonces, hermanos, hay enfermedades como el caso de Job, donde dice Satanás hirió. Entonces, hay enfermedades que son causadas por demonios. Y otro ejemplo es, por ejemplo, que yo creo que es un texto bien conocido, el espíritu de enfermedad que había en la mujer encorvada que el Señor Jesucristo liberó. Porque el mismo Señor Jesucristo dice, y no convenía en día de reposo desatar o sanar a esta hija de Abraham que Satanás tenía atada durante 8 años. Era 8 años nomás. Bueno. Entonces el Señor Jesucristo la liberó. Entonces vemos ahí que había un espíritu de enfermedad detrás, que es parte de los estudios que vimos, ¿cierto?, en las clases de demonios, donde vimos de que hay demonios que operan en espíritus de enfermedades. Entonces, o que causan algún estrago en la salud física y también en la salud emocional. Entonces vemos aquí cuáles eran las causas. El pecado. Amén, amados. 18 años, perdón por haber dicho 8 años, pero era 18 años que estaba encorvada esta mujer. Entonces, hermanos, hay enfermedades demoníacas, por lo tanto es prueba contundente de que Satanás está intentando herir a los siervos de Dios, a los hijos de Dios. Y esto no es para tener miedo, ¿cierto? Porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Miren, hay algunas personas que me han preguntado, ¿por qué cuando una persona se convierte, ¿cierto?, es más atacada por el diablo? ¿Cómo se llama? La respuesta para eso es que sí, en realidad sí es atacada, pero no. ¿Por qué? Porque, miren, hermanos, ¿cómo se llama? En la Biblia dice claramente de que el ser humano antes de su conversión con Cristo está bajo el dominio completo de Satanás. Dice en Efesios 2 y 3, ¿cierto?, que los que antes de nuestra conversión estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire, andando en la voluntad de nuestros pensamientos, la voluntad de la carne, etcétera, etcétera. También habla en 1 de Juan 5, habla de que el que gobierna este mundo o que todo el mundo está bajo la potestad del maligno. También habla del Dios de este siglo, hablando del diablo. Entonces, el mismo Señor Jesucristo nombra al diablo como el príncipe de este mundo. Entonces, antes de nuestra conversión, estamos bajo la potestad del diablo. ¿Cierto? Y vimos también el texto de Hebreos 2 que dice que el diablo tenía el imperio de la muerte a todos y los tenía esclavizados por causa del temor a la muerte. Entonces,
cuando una persona se convierte, ¿cierto? No es en realidad que el diablo diga, ahora me voy a enseñar con esta persona porque se convirtió. En parte sí, pero en parte no. ¿Por qué digo que en parte sí y en parte no? ¿Por qué? Porque mientras tú no te convertías, estabas bajo la sujeción del diablo y el diablo estaba haciendo lo que quería contigo. Y estabas caminando a la misma condenación que él. Él podía mandarte una enfermedad, podía mandarte lo que sea porque estabas bajo su dominio. Por la misericordia de Dios es que Dios no ha permitido que el diablo destruya esta humanidad. Por causa del plan redentivo de Dios que tiene con la humanidad. Pero estabas bajo su dominio. Entonces, no es válido para mí decir de que cuando me convertí, Satanás se ensañó conmigo. Aunque en teoría uno podría decir que sí puede ser, pero en teoría no, porque, pucha, si antes de convertirte estabas bajo su dominio, ¿por qué ahora que Dios hizo el milagro de sacarte, estás quejándote? O sea, es como el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Dios los había libertado de la esclavitud, pero ellos decían, pucha, ahora estamos aquí en el desierto, pucha, ahora estamos pasando esto, pucha, ahora estamos pasando todo otro. Antes no pasábamos estas cosas, sí, pero eran esclavos. ¿Por qué? Porque no logramos tener conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quejamos solamente. Entonces, igual hubo una pregunta que es bien válida porque son cosas que incluso uno predica muchas veces mal. Cuando dice, ¿por qué, cierto, el cristiano es más tentado después que se convierte que antes? Entonces, el tema no es que el cristiano sea más tentado que antes, sino que ahora está Jesucristo en ti que te da luz, que las cosas que siempre hiciste son malas. Pero como antes no tenías luz, vivías entre comillas tranquilo, porque no tenías conciencia que eran malas. Pero desde que naciste de nuevo, ahora hay luz en ti y el Espíritu de Dios te da conciencia de que lo que estás pensando hacer o las cosas que hiciste son malas y son pecados. Entonces uno dice, pucha, ahora soy más tentado, tengo más luchas, pero no se trata de eso. Se trata que ahora la luz está en ti y ahora Dios te está mostrando, ¿cierto?, el camino recto. Y eso causa, ¿cierto?, que tú tengas una conciencia que antes no tenías, que es la conciencia que da el Espíritu Santo. Dice, vendrá el Consolador que os dará conciencia de pecado, justicia y juicio, o los redarguirá. Amén, hermanos. Entonces, el diablo está intentando atacar a la iglesia y principalmente la ataca a través del ocultismo y llevándola al pecado. Porque hay que acordarse, como vimos en el estudio del ¿cómo se llama?, ocultismo y el cristiano, ¿cierto?, que el diablo ataca, ¿cierto?, al pueblo de Dios a través de la hechicería, de la brujería, a través de la adivinación, y eso también, encubiertamente funcionando dentro de la iglesia, es la falsa profecía, los falsos ministerios, porque dice, no creáis a todo espíritu, porque hay muchos falsos profetas. Entonces están las personas que hacen hechicería en contra del pueblo de Dios y las personas, ¿cierto?, o los espíritus que se han infiltrado dentro de la iglesia a través de hermanos o personas que no están correctamente en sus vidas o no tienen las intenciones correctas y empiezan a ministrar en la iglesia no con el Espíritu de Dios, sino con un espíritu demoníaco. De esa manera, Satanás infiltra la iglesia. Además que puede venir alguien que, derechamente es un satanista y él va con la intención de infiltrarse en una iglesia. Bueno, entonces, de esa manera ataca el diablo, ¿cierto?, a las iglesias, a los siervos de Dios, y como vimos aquí, el diablo nos puede herir, pero nosotros no tenemos que temer. ¿Por qué?
porque los que nos mantiene cubiertos en la sangre del Señor Jesucristo, que estemos a cuentas con Dios. Pero eso no quiere decir que no nos va a pasar nada. Esto es una guerra, hermano, estamos bajo ataque. Por eso que la Biblia nos exhorta a armarnos, a estar apercibidos. ¿Por qué Pablo escribiría sobre las armas, cierto? Que hay tantas prédicas de las armas, de la espada, cómo tomar la espada, cómo tomar el escudo, cómo tomar el calzado, y aquí lo toma esto, porque esto significa esto otro, pero el tema está que la esencia, cierto, es que nosotros tenemos que estar constantemente en la condición que nos va a llevar a estar libres. Y de eso nos tenemos que preocupar, de estar en la condición que nos va a mantener libres. Porque las armas, ¿cierto?, son cosas prácticas. Habla de la justicia. Sí, es que la justicia va en el pecho, porque dice que es la cota de justicia, en el pecho significa esto, sí, amén. Pero habla de la justicia. De que tú busques el reino de Dios y ¿qué cosa? Su justicia. Habla de el escudo de la fe, que es tu fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Va creciendo tu fe? ¿Dónde se prueba la fe? En las circunstancias que te causan temor, en donde yo pongo a prueba mi fe. Dicen, el día que temo, yo en ti confío. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Entonces, ¿y qué más habla? Habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuánta influencia tiene la palabra de Dios en tu vida? Y etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que estar en la condición óptima para poder mantenernos libres. No para no ser atacado por el diablo, sino porque es la condición que Dios merece que estemos. Y si ustedes que están viendo este video, que como es un tema de liberación y guerra espiritual, yo creo que la mayoría de las personas que están viendo este video, ya sea por Facebook o por YouTube, ¿cierto? Porque hay más personas que lo ven por YouTube, ¿cierto? Si tú estás viendo este video es porque realmente es probable que haya en ti un llamado o un interés en la liberación y en la guerra espiritual. Quizás ya estás ministrando, o quizás tú lo necesitas, o quizás quieres ministrar, etcétera, etcétera. Entonces hay un llamado. Entonces tienes que saber de que hay una guerra y que los soldados tienen que estar aprobados y en la condición óptima para poder guerrear, para poder hacer una guerra efectiva. Muchas veces hacemos guerra, pero no efectiva. Y eso es sumamente importante. Muchas veces hacemos guerra espiritual, pero no es efectiva. Porque no causa... A ver, Dios es efectivo y eficaz, porque es perfecto. ¿Cierto? Cuando uno habla de efectivo, es porque yo logro el propósito que yo me planteé, a cabalidad. Todos los pasos que yo me planteé fueron cumplidos. Pero cuando hablo de eficaz, ¿cierto?, es porque yo lo hice ocupando los menores recursos posibles, entre comillas. Por ejemplo, si yo pinto una casa, ¿cierto?, y uso 5 tarros de pintura, y uso 20 rodillos, y uso 100 kilos de papel de diario. Entonces, ¿cumplí el objetivo de que toda la casa quedó bien pintada? Sí, quedó bien pintada. Pero me sobró un tarro de pintura, entre todos los conchos que dejé en los tarros, y no cuidé los rodillos, sino que compraba uno nuevo todos los días, y ocupé el diario ahí, y no lo recogí, sino que lo dejé ahí nomás. Después puse diario nuevo para tapar. Entonces, cumplí el objetivo, pero no fui eficiente. En cambio, si yo hago un buen cálculo, ¿cierto?, y compro menos pintura, uso justamente toda la pintura que yo compré, eso me hace ser eficaz. Entonces, muchas veces reprendemos, atamos cosas que ni siquiera están, muchas veces. Por eso que para la guerra espiritual se necesita mucho discernimiento. Entonces, amados, es importante
nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios. ¿Cuál es la curación de una disciplina de Dios? El arrepentimiento, el perdón, la restauración, la oración. Y es importante porque miren, hay algunas personas que me han preguntado sobre el tema de los sueños. Y yo conozco hermanos que se han ensoberbecido en el tema de los sueños. Y viven de los sueños. Es que yo soñé, es que el Señor me dijo, que el Señor me dijo, que el Señor me mostró, que el Señor me dijo, que los sueños que soñé, es que vi, es que todo. ¿No? Y miren qué es lo que dice la Biblia. En el mismo Job. Job capítulo 14. No me equivoqué. En el capítulo 14, perdón. Pero yo creo que ustedes saben al texto que me refiero. Aquí está. Job capítulo 33, disculpen. Dice, déjenme buscar el versículo justo. Aquí está, versículo 14. Job 33, versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de la corrupción y su vida de que pase a cuchillo. Entonces ahí está la primera forma en que Dios habla, a través de sueños. Entonces dice, no, es que Dios habla a través de sueños. Claro, Dios habla a través de sueños, pero no es la principal forma en que Dios habla. ¿Dios habla por medio de sueños? Sí. ¿Y hay mucha gente que Dios le muestra sueños? Sí. ¿Pero todos los sueños son de Dios? No. Puede ser un sueño de mi carne, o puede ser incluso hasta un sueño demoníaco. ¿Cuál es el principal propósito cuando Dios habla? Entregar dirección. Si ustedes leen el versículo 17, está hablando del propósito. Aquí en Job está hablando del propósito de este caso, de los sueños. En este caso, dice en el 33:17, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. ¿De quién? Del que está viendo el sueño. Detendrá su alma de la corrupción y su vida de que pase a cuchillo. Está hablando de corrección. Cuando Dios habla es para dirigir, para encaminar, para dar dirección, y eso incluye muchas veces la corrección. ¿Ya? Por ejemplo, el ángel que se le presentó en sueños a José, ¿qué hizo? Lo corrigió, porque él tenía en su corazón dejar a María secretamente. ¿Qué hizo? Lo corrigió, le dijo, no temas en recibir a María tu mujer, porque el niño que tiene ella es del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más? Versículo 19. Esta es de la segunda manera que habla Dios, porque dice de una o dos maneras habla Dios al hombre, y vimos la primera, que es sueños, pero vamos a ver cuál es la segunda. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Entonces el castigo, la corrección, en este caso la enfermedad, también es una forma en que Dios habla. Pero nos queremos quedar con las cosas que nos hinchan solamente. Es que yo tengo sueños, es que yo tengo visiones. Y cuando Dios te corrige de otra forma, ahí no habla Dios. Entonces tenemos que tratar de tener entendimiento, o sea, no tratar, sino buscar tener entendimiento de toda la Biblia. En el mismo texto bíblico, que muchas veces se usa para el tema de los sueños, que sí, Dios habla por sueños, sí, hermanos. Pero también habla por esta forma. ¿Ya? Pero para terminar el caso de Job, que es tema aparte, esto es extra, hermano. Yo les voy a mostrar el propósito de Job, porque en todas las cosas, hermanos, todas las cosas tienen un propósito. En Romanos 8, ¿me puedes prestar esto?
En Romanos 8, amados hermanos, es importante porque nosotros tenemos que confiar. Vimos recién de que lo que nos va a mantener libres es la fe, la confianza. En Romanos 8 dice, ¿qué pues diremos a esto? Estoy leyendo el 8:31. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, etcétera, etcétera. Entonces vemos de que si Dios demostró esa magnitud de amor, porque después Pablo habla, ¿quién me separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Entonces, si Dios demostró ese amor por ti, haciéndose hombre y muriendo por ti en la cruz, ¿cómo vamos a pensar que alguna cosa que pase en nuestra vida es casualidad? ¿Cómo es posible que uno piense que alguna cosa que pasa en tu vida es casualidad? Ninguna cosa que pasa en tu vida es casualidad. No es que Dios cause cosas malas, porque no es así. Pero Dios, si no escatimó a su Hijo por ti en la cruz, ¿cómo vas a creer que alguna circunstancia pasa desapercibida por Dios en tu vida? Pero a veces nos menospreciamos a nosotros mismos y menospreciamos el amor que Dios nos tiene, el sacrificio del Señor Jesucristo. Porque la evidencia de que Dios te ama no es que tú sientas cosas, no es que tú seas sano. Eso es un fruto del amor de Dios. Pero la evidencia de que Dios te ama es el sacrificio de Jesús, que se recibe por fe, que se activa por fe. Es que Dios no me ama porque no me sana. Dios te ama porque murió por ti en la cruz. Entonces, no pasa desapercibido tu enfermedad. No pasa desapercibido tu pecado. No pasa nada desapercibido. Dios te quiere llevar al arrepentimiento. Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere fortalecerte. Dios quiere liberarte. Pero nosotros tenemos que perseverar. Porque en todo hay un propósito. Y miren aquí en el mismo Romanos 8, en el versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿a qué fin o a qué bien te van a ayudar todas las cosas? Primero, a amar a Dios. Todas las cosas que pasen en tu vida es una instancia que Dios quiere usar para que puedas llegar a amar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Dios es un fruto de que estás recibiendo y entendiendo el amor que Dios tiene por ti. Porque dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto te va a llevar al propósito principal de Dios contigo. Dice, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y vamos a volver con Job. Esto fue lo que hizo Dios con Job. Formar a Job. Y yo lo voy a dejar aquí con una duda. O con una... no sé cómo decirlo. Pero si ustedes leen en Job 1.8, que es uno de los versículos que ya vimos, hermanos, Dios, cuando habla de Job, cuando está dando el mismo Dios testimonio de Job, habla, dice, ¿no has considerado mi siervo Job? Primero que dice, era siervo. Que dice que no hay otro como él en la tierra, no hay otro como él en la tierra. ¿Qué más dice? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 6 cualidades que Dios nombra. No hay otro como Él en toda la tierra. Temeroso de Dios, apartado del mal, es mi siervo. ¿Qué más dice en Job 2? También dice lo mismo. Dice, no hay, o sea, es mi siervo,
En Job 2, versículo 3, es mi siervo, no hay otro como él en la tierra, es perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y aún añade que retiene su perfección. Entonces, cuando Dios dice aquí, cuando dice en el versículo 3 del capítulo 2, cuando le dice a Satanás, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa, no está hablando que no había una causa o una puerta abierta. Está hablando que no había una causa, ¿cierto? O un propósito demoníaco, o un propósito humano. Porque sí había una puerta abierta, que eran ciertas cosas que estaban en el corazón de Job, que Dios quería cambiar, pero que solamente Dios sabía. Y Dios usó esta situación para poder hacerlo. Entonces, fue Dios el que hizo todo esto con Job. Por eso, esto va a parecer un poco contradictorio, pero quiero que lo veamos. Espérense, voy a buscar acá en otra Biblia, otra versión. Job 42. Job 42, versículo 11. Y yo les voy a pedir que ustedes lean en su Biblia porque voy a buscar otra versión. La versión textual. Job 42, capítulo 11. Voy a leer la versión textual. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos sus antiguos conocidos, y comieron con él en su casa, y se condolieron de él y lo consolaron por toda la desgracia que Yahvé había hecho venir sobre él. Y cada uno le dio una pieza de plata y un anillo de oro. Voy a leer la versión 1960. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y voy a leer la versión 1909. Y dice, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído. Entonces, vimos recién que el mismo libro de Job, que la Biblia dice que Satanás fue el que hirió a Job. Pero ¿quién trajo todo este mal sobre Job? Lean el versículo bíblico. Dice que Jehová había traído. ¿Por qué? Porque dice en la palabra de Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios tiene una mirada espiritual, una mirada eterna, ve más allá. Él es un eterno presente. Él ve con una mirada eterna. Nosotros tenemos una mirada limitada al presente de ahora o al futuro en un par de años, o nos limitamos al futuro de nuestra vida terrenal. Pero Dios mira la eternidad, los beneficios que vamos a obtener en la eternidad, y esos son las prioridades de Dios, los beneficios que Dios nos quiere dar en el reino eterno. Dice de que andamos por fe y no por vista, y también dice de que las cosas que no se ven son eternas, las que se ven son temporales. Entonces, dice aquí de que le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Job 42, 11. Entonces vemos de que detrás de todo esto, aunque había un pecado de Job, había una causa, o había una puerta abierta, aunque fue Satanás, ¿cierto?, quien hirió, por causa de que habían puertas abiertas, aunque fue Dios el que permitió que el diablo hiciera esto, pero sobre eso Dios estaba haciendo una cosa que trasciende o es superior al pecado o a la enfermedad o a cualquier otra cosa. Algo que está superior a eso, que es transformar, que es elevar, que es perfeccionar al ser humano. Porque vimos en Job 1 y en Job 2 que cuando Dios habla de Job dice mi siervo. ¿Qué más dice?
que no hay otro como Él en toda la tierra. O sea, se llama temeroso de Dios, se llama apartado del mal, etcétera, etcétera. Pero después dice, en el capítulo 42, después que Job se arrepintió, veamos qué testimonio da Dios de Job. Capítulo 42, versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita. O sea, ya Job había completado el propósito, ya había cumplido Dios el propósito en Job. Solamente faltaba la restauración para que él pudiera actuar con misericordia con sus amigos. Pero ya él se había arrepentido, ya había reconocido, ¿cierto?, lo que Dios quería que él reconociera. Entonces dice, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti, tus dos compañeros, porque no habéis hablado por mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros y andad a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, etcétera, etcétera. Por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud, como mi siervo Job. Entonces, ahora Dios solamente le llama a Job siervo. ¿Por qué? Porque Dios derribó todo lo otro. Muchas veces, hermanos, nosotros o nuestra confianza no está realmente en Dios, sino está en nuestra justicia. Y constantemente nosotros podemos caer en eso. Incluso Dios empieza a obrar en nosotros y en vez de confiar en la gracia de Dios, empezamos a confiar en nuestra justicia. Paulatinamente empezamos a poner nuestra confianza en nuestra rectitud, en nuestra fidelidad a Dios, en nuestro servicio a Dios. Y empezamos a sacar nuestra confianza plena de la gracia de Dios. Y somos temerosos, apartados del mal, que es algo que todo cristiano debe ser, ¿cierto? Como Job, ¿cierto? Pero empezamos a poner en eso nuestra confianza. Y eso fue lo que le pasó a Job, porque no había tenido un encuentro personal e íntimo con Dios como Dios quiere tenerlo con todo creyente. Conocía a Dios, lo amaba, lo respetaba, ¿cierto? Era temeroso de Dios, pero no había tenido un encuentro personal, porque un encuentro profundo con Dios nace desde nuestra humillación, desde que yo reconozco lo que soy delante de Dios. Desde ahí nace un encuentro más profundo con Dios. Mientras yo más conozca la grandeza de Dios y lo vil que soy, pero de una manera práctica, ¿cierto?, más profunda va a ser mi relación con Dios. Más estrecha va a ser mi unidad con Dios. Entonces, Dios tuvo que sacar todo eso. Y vuelvo a reiterar para tratar de explicarlo brevemente, ¿cierto? Porque es un tema largo. Pero Job confiaba en su justicia, por eso dijo, yo no voy a soltar mi justicia. Y por eso el mismo Dios dice, aún retiene su perfección. Y muchas veces nosotros retenemos nuestra perfección. Y nos olvidamos de que lo que somos es por gracia. Y empezamos a confiar en nuestra forma de ser que agrada a Dios. Y empezamos a confiar en eso que tenemos el favor de Dios. Entonces, ¿Dios qué tuvo que hacer? Tener un encuentro personal para que Job se diera cuenta de lo que él realmente era. Y eso abrió la puerta para que Dios pudiera bendecirlo como quería bendecirlo. ¿Amén, hermanos? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, pero este estudio principalmente era para mostrar bíblicamente, amados hermanos, que Satanás puede herir, pero darle la fe y la confianza que sobre lo que haga Satanás, sobre lo que hagan los demonios, está Dios. Dios es soberano a toda circunstancia, al coronavirus, al desempleo, al hambre, a la pobreza, a la enfermedad.
Dios está sobre esas cosas. Incluso a las leyes que salgan, Dios es soberano. Y ningún detalle se le escapa a Dios. No es que Dios haga cosas malas, porque Dios no lo hace. Pero Dios es soberano. Está sobre eso. Sobre eso hay un propósito más grande. Vimos cómo Dios fue el que le permitió a Satanás hacerlo. Fue Dios el que le habló a Satanás de Job. ¿Por qué? Porque detrás, incluso, el propósito de Dios era por sobre el pecado de Job. Entonces, hermano, si caes, síguele creyendo a Dios. Arrepiéntete, anda con un corazón sincero al trono de gracia. Dios no está con una vara, ¿cierto? Para que, diciendo, a ver quién pecó de mis hijos para poder castigarlo. Dios está con los brazos abiertos. Y de eso se trata la fe. Amén, hermano. Entonces, para ser guerreros de Dios, tenemos que ser constantemente, hermanos, humildes. Constantemente humillados delante de Dios. Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que ame misericordia y juicio, que andes humillado delante de Jehová tu Dios. Entonces Dios transformó a Job de ser un siervo perfecto, temeroso, etcétera, etcétera, a ser simplemente un siervo. Ya sin justicia propia. No es por nuestra justicia, hermanos. No es por nuestra perfección. Es por la gracia. Así que si caíste, confía en su gracia, hermanos. Porque Dios no te salvó por lo perfecto que ibas a ser. Dios te salvó por lo que hizo Jesús. Y ese sacrificio todavía está activo sobre ti. Y esa fe que cree en el sacrificio inmerecido de Jesucristo, aborrece a Satanás. No puede resistirla. Y es una de las armas más grandes que hay. Así que, hermano, no te quedes en la culpa, levántate. Si hay alguna enfermedad, ora, busquemos el discernimiento de Dios. Busquemos la voluntad de Dios. Por sobre la enfermedad, por sobre la escasez, busquemos estar a cuentas con Dios. No necesariamente por salir de algo, sino por serle agradables. Estemos con un corazón dócil, con un corazón moldeable. Que las circunstancias nos moldeen, hermanos. Y el propósito principal es que Dios te quiere formar a la imagen de Jesús. De que se refleje el carácter de Jesús en ti, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu padre. Que es algo que yo reitero constantemente, pero es porque es la base, y honro la visión que Dios me ha dado con estos estudios de equipar con las cosas sólidas y básicas en los creyentes. Entonces, amados hermanos, en las circunstancias, en la enfermedad, que las circunstancias, las enfermedades, las aflicciones, porque el Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción. Y es más, que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Que todas esas cosas te moldeen. Que todas esas cosas te lleven, incluso si has sido contaminado por demonios. Que eso te moldee, que eso te enseñe, que eso te haga crecer en fe, que eso te haga crecer en ser diligente de buscar tu liberación y de experimentar el amor de Dios, porque cuando una persona es libre, es una manifestación del amor de Dios al morir por ti en la cruz y vencer al diablo en una actitud de humillación. Entonces, que todas esas cosas te moldeen, que te formen, y vamos a cambiar nuestra perspectiva de la vida. Amén, amados. Un abrazo, que Dios los bendiga. Antes de terminar vamos a orar y después voy a saludar a los hermanos que quizá han escrito. ¿Ya? Padre, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido, Padre, quizás hay muchas personas que van a ver este video o que lo estén viendo, Señor, tú lo sabes, que quizás hay cosas que tú quieres cambiar en nosotros, y yo me incluyo, Señor. Hay cosas que quieres cambiar, que has estado intentando cambiar quizás hace mucho tiempo, que has estado intentando corregir, que has estado intentando quitar de nosotros. Hay muchas cosas que quizás estás tratando de darnos luz de pecados, que quizás no tenemos conciencia uno, que no nos damos cuenta. En tu palabra dice, ¿quién discernirá sus propios errores?
líbrame de los que me son ocultos. Quizás hay cosas que quieres fortalecer que están débiles y que no nos hemos dado cuenta. Yo te pido, Señor, y te pedimos, porque yo sé que es el mismo sentir de mis hermanos. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú abras nuestros ojos, que nos des luz, que nos perdones, Señor, por nuestra falta de visión. Señor, nosotros somos cortos de vista, Señor. Padre, nosotros dependemos de ti, necesitamos de ti, Señor. Haz lo que sea necesario para abrir nuestros ojos. Haz lo que sea necesario para que cumplas tu propósito en nosotros, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, danos conciencia si es necesario. Corrígenos, Señor, y danos un corazón dócil. En tu palabra dice que quitarás el corazón de piedra y darás un corazón de carne. En el nombre de Jesús, porque creemos que ante las dificultades que estemos viviendo, ante las circunstancias que estemos pasando, por difíciles que sean, Señor, queremos, Señor, que tú nos hables, queremos esperar en ti, Señor. Queremos aprender, queremos que estas circunstancias nos moldeen, Señor. Queremos amar más, que se cumpla tu propósito en nosotros a una sanidad o una liberación de alguna circunstancia contraria. Queremos amar más el ser formados a la imagen de Cristo que el tener ganancias temporales en esta tierra. Haz lo que sea necesario y pon ese sentir en nosotros, que es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que no le importó lo que pasara aquí en su vida terrenal porque se cumpliera tu propósito, aún en desmedro de su propia integridad física. Pon ese sentir en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ahora yo en el nombre de Jesús cancelo toda obra del enemigo en contra de mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Cancelo toda obra de tinieblas, toda obra de quizás terquedad o endurecimiento de corazón que puede estar sobre nosotros. La rechazo y la renuncio en el nombre de Jesús, que nos impide ver lo que tú nos estás hablando a través de nuestras circunstancias. En el nombre de Jesús, son rotas las vendas mágicas. En el nombre de Jesús de Nazaret, son rotos los velos. Son rotas la ceguera por causa de la amargura, por causa del dolor, por causa de la angustia, por causa de la enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Son rotos esos velos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que sean abiertos nuestros ojos porque los necesitamos. En tu palabra dice, conviérteme y seré convertido. Sálvame y seré salvo. Derrama, Señor, tu unción en el nombre de Jesús. Y sabemos que tú serás propicio a nosotros y que nos sanarás, nos restaurarás, nos darás la provisión necesaria. Pero queremos amar más tu formación, que formes a Cristo en nosotros. No queremos vivir en las cosas temporales, en las cosas que vemos aquí en la tierra, sino queremos realmente entender y experimentar qué significa, Señor, vivir en las cosas que no se ven, en las cosas eternas. Haz eso en nosotros, Padre, nos entregamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados y amadas. Bueno, un saludo a los hermanos. Bueno, hay hartos hermanos que se conectaron quizás por un momento, no lo sé. Tengo aquí la hermana Adela López, bendiciones, al hermano, ¿cómo se llama? A mi papá, ¿cierto? Un saludo, bendiciones, al hermano Giovanni Romero, al hermano Fermín Jopia, al hermano Bernardo Lasdema, a la hermana Joana de Aguilar, al hermano Claudio Cortés, al hermano Juan Villa, a Salazar Rossi, bendiciones, a Solís Vero, a Carolina Jiménez, a Esteban Boror, a Cristian Vázquez, un abrazo hermano, Dios te bendiga, a Dulce Mariana, a Chihiro Sofi, bendiciones hermana, siempre ella se conecta. Se llama Alexander Rojas, bendiciones, a la hermana Marta, bendiciones, a Rosy Villalobos también, a Jorge Rojas, y gracias por sus comentarios, a la hermana Chihiro Sofi, al hermano Damián, al hermano Colindres Orellana, al hermano Javier Rivas, Carlos Yáñez, Gloria Ortega, mi mamita, un abrazo mamita, Dios la bendiga mucho,
A Lulú Medina también bendiciones. Y al hermano Cristian Vázquez, gracias por sus comentarios. Aquí me aparece que hay 7 comentarios. Yo aquí solamente veo 2, hermanos, y que les pido disculpas porque como comparto este estudio en una página y en un grupo, es probable que hayan hecho comentarios o que estén viendo este video por el grupo o por la página, y seguramente por eso que no lo puedo ver aquí directamente. Pero le mando bendiciones a mi mamá. Ahí estoy viendo todos sus comentarios. Gracias, mamá, por sus bendiciones, por sus comentarios, al hermano Cristian también, a la hermana Chihiro, y a todos los que quizás han comentado, o a todos los que estén conectados y que quizás no los mencioné. Dios los bendiga grandemente. Sigamos avanzando. El próximo martes vamos a ver el último estudio de esta primera parte, que es el cristiano y los demonios, ¿ya? Que es serpientes ardientes, que también habla de cómo Satanás ataca al pueblo de Dios. Y después vamos a pasar a los fundamentos de la liberación, que es la segunda parte de 4 de este estudio de liberación y guerra espiritual. Después de ver los estudios de fundamentos de liberación, vamos a pasar a la tercera etapa, ¿cierto? O el tercer curso, por decirlo así, donde vamos a ver ya recibiendo liberación, y ahí sí vamos a administrar liberación. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿cierto? Vamos a ver los estudios de los fundamentos para poder recibir liberación, y vamos a hablar ya, derechamente de algunas clases de demonios o algunos demonios específicos. Así que yo los invito a perseverar, ¿ya, amados hermanos? A perseverar. La idea de todo esto, ¿cierto?, es poder recibir liberación. Gracias por sus saludos, hermano Cristian. Gracias por los saludos para mi esposa, para Efraín, que es nuestro bebé que viene en camino. Gracias, hermano Cristian, y gracias, mamá. Un abrazo grande. Nos vemos mañana. Acuérdense que ahora los estudios de doctrina básica, para los que lo ven, ¿cierto?, ya no van a ser los días jueves, sino van a ser los días miércoles a las 8 de la noche, por causa de otros eventos que se van a empezar a hacer el día jueves en nuestra iglesia Herederos del Reino. Un abrazo, hermanos. Dios los bendiga.